Inicio 8 de enero de 19. Terminado 16 de enero de 19. La solución a los problemas del mundo. Uno en esta nueva oportunidad que el bendito Dios del cielo nos ha brindado. Estaremos abordando el tema de la solución a los problemas del mundo. Para comenzar a comprender cuál es la solución de los muchos problemas que afligen a la población del mundo. Lo primero que debemos saber es conocer la causa, o la fuente de donde proviene y se origina el problema, para poderle dar solución. Ahora bien, hay muchos estudiosos, que son llamados los intelectuales. Y también la inmensa mayoría de las personas piensan hasta el día de hoy que el pasar del tiempo ha hecho que el ser humano se haya ido perfeccionando con el pasar de los siglos. Esta es la idea que muchos comparten hasta este tiempo presente. Sabemos que desde que Dios puso al género humano sobre la tierra, desde la creación de Adán y Eva, desde ese tiempo hasta el que estamos justamente ahora, el ser humano ha alcanzado niveles de conocimientos jamás vistos. Hoy descubriremos que tal idea que nos hacemos los seres humanos es totalmente falsa. Porque si observamos detenidamente lo que Dios nos presenta en su palabra, la Biblia, nos daremos cuenta que la realidad sobre esta idea que tiene el ser humano es totalmente muy diferente. Entonces Dios mediante su palabra nos presenta hechos históricos de la vida de personas en la antigüedad que quedaron como testimonios para nuestra enseñanza. En estas enseñanzas Dios nos presenta que el pasar del tiempo lo que hace es empeorar la situación. Ahora bien, si observamos detenidamente las lecciones de la historia del género humano el cual Dios nos presenta en su palabra, y viendo el mundo del presente podemos deducir o comprender que el ser humano está, por decirlo así, condenado o impulsado por su instinto en convertirse cada vez más en un ser depravado moralmente. Estos puntos que hemos mencionado brevemente vamos a corroborarlos no con acontecimientos del presente sino con acontecimientos muy antiguos que nos dan grandes lecciones de vida. De esta manera comprenderemos que el pasar del tiempo hasta nuestra actualidad, y en nuestra actualidad que es la era tecnológica, más bien lo que ha hecho es empeorar la situación. Porque todos sabemos lo peligrosa que puede ser la tecnología cuando se aplica de una manera negativa. Entonces el ser humano al aplicar todas estas cosas de una forma incorrecta está más que claro que el ser humano se puede volver un ser cada vez más depravado moralmente. Para introducirnos en este tema vamos a iniciar con el primer pasaje en el libro de Génesis 5. Aquí se nos explica que Adán vivió 930 años y murió. Después en Génesis 5:8 aquí se nos presenta que Set vivió 912 años y murió. Y después en Génesis 5:25 aquí se nos explica que Matusalén vivió 782 años y murió. Ahora resulta la siguiente pregunta. ¿Cuál fue el producto de tan larga existencia del género humano en la antigüedad? Antes de dar respuesta a esta pregunta, si nos basamos en la tesis o idea de que el ser humano va mejorando con el pasar de los años, si fuera así la realidad tuviéramos un mundo totalmente diferente. Pero sigamos viendo las lecciones de la historia que Dios nos presenta en su palabra y nos daremos cuenta que esta idea o ilusión que nos hacemos es totalmente falsa. Para continuar con este tema y así dar respuesta a la pregunta que surgió vamos a leer Génesis 6:5-13. En este pasaje primeramente se nos explica que la larga existencia del ser humano en aquel tiempo nada más provocó que se corrompiera y se volviera cada vez más en un ser depravado moralmente. La larga existencia del ser humano en la antigüedad no mejoró la situación, sino más bien empeoró ya que ellos hicieron lo malo ante los ojos del Eterno en toda su larga existencia. Y por esta razón fue destruido el mundo antiguo con el diluvio universal en aquel tiempo. Ya hemos comprobado que la civilización antigua fue destruida porque sus corazones se corrompieron moralmente y por esta razón la tierra se llenó de violencia, lo cual desagradó al soberano de los cielos y decidió exterminar en la antigüedad a la civilización humana con el diluvio universal. Ahora sigamos viendo los grandes ejemplos que han quedado registrados en la palabra de Dios para nuestra enseñanza. Continuemos viendo qué fue lo que sucedió con la nueva generación que surgió después del diluvio. ¿Será que alcanzaron la perfección a niveles de moralidad jamás vistos? ¿O se corromperían sus corazones de igual manera como pasó con la generación antes del diluvio? Para descubrir esto leamos Génesis 15:13-15.
Aquí se nos explica que el pueblo de Israel sería esclavo en Egipto por 400 años. Este sería el tiempo que tardaría el amorreo para llegar al colmo de la maldad que hacía en la tierra de Canaán. Ahora continuemos viendo qué fue lo que hizo el pueblo de Israel cuando tomó la tierra prometida. La tierra de Canaán. ¿Dónde vivía el amorreo? Leamos Levítico 18. 18 a 27. Aquí se nos explica cómo Dios les advierte a los israelíes que no hagan las abominaciones que hicieron los amorreos, los cuales Dios los desechó por las abominaciones que hacían estando ellos posicionados en la tierra de Canaán. Ahora continuaremos viendo que Israel se apartó de los principios que Dios le mostró e hicieron lo malo delante del Eterno. Para esto leamos 2 Reyes 17. 6 a 8. Aquí se nos explica que el pueblo de Israel, ya estando posicionados en la tierra prometida, se apartaron de los estatutos y ordenanzas del Eterno e hicieron lo malo delante de él, siguiendo el ejemplo de las naciones. Ahora ya sabemos que los habitantes que estuvieron antes que Israel tomara posesión de la tierra prometida era el amorreo, al cual Dios desechó por hacer abominaciones que no eran correctas delante de él. Ya vimos que la sentencia que el soberano dio para la generación antigua fue destruir al mundo antiguo con el diluvio universal. Aquí podemos apreciar que Dios se desentendió de Israel y la sentencia fue la misma: los entregó en las manos de sus enemigos por seguir el mal ejemplo de las naciones. Hasta este punto podríamos decir, pero Israel es el pueblo de Dios. ¿Por qué la sentencia fue la misma? Debemos de entender que en las Sagradas Escrituras Dios nos presenta un pasaje o escritura donde describe su carácter y su rectitud. Nahum 1. 3. Aquí se nos explica que Dios es tardo para la ira, pero que por ninguna razón de favoritismo no dará por inocente al culpable. En otras palabras, Dios siempre dictará su sentencia, sea de Israel o no sea de Israel. La sentencia será la misma siempre y cuando la persona sea culpable. Ya vimos cómo fue la sentencia para el mundo antiguo, también para los amorreos, y de igual manera lo fue para el pueblo de Israel. Porque claramente Dios dice en su palabra que Él no dará por inocente al culpable. Ahora bien, si observamos el mundo actual en el cual vivimos, en este tiempo presente el ser humano no vive tantos años como en la antigüedad. Pero al principio de este estudio vimos que en los hombres o en la humanidad lo que se corrompe es su corazón. En la actualidad, con los avances tecnológicos que han surgido y todo lo que abarca este campo de la ciencia, ha alcanzado niveles jamás vistos. El hombre con esta ciencia ha creado bombas atómicas, biológicas y nucleares. Estas creaciones han surgido del corazón del hombre. Así como en la antigüedad los pensamientos de los hombres era de continuamente el mal, de igual manera lo es en la actualidad. Ya que con los avances tecnológicos que los hombres han creado, el hombre hasta este tiempo actual puede llevar el mismo propósito de la maldad que hay en su corazón. Ya que en este tiempo el ser humano, su corazón se ha corrompido cada vez más moralmente. En la actualidad, con sus inventos nucleares es posible que el mismo ser humano se pueda autodestruir hasta por 3 veces si fuera posible. Con todo el arsenal nuclear que tienen las diferentes naciones del mundo. Como podemos apreciar, es muy grave el escenario que presenta el modernismo, el avance y la tecnología que el hombre descubre cada vez más. Os digo una cosa, vendrá el tiempo donde el mismo ser humano atentará contra su propia especie, ya que ésta se puede exterminar a sí misma con los inventos nucleares que él mismo ha creado. Como podemos ver alrededor nuestro, los problemas del mundo son múltiples y el mundo los presenta en todas las áreas. 3. Ahora bien, para descubrir cuál es la solución a todos los problemas que tenemos hoy en día en el mundo, vamos a comprender esto leyendo primero en Daniel 2. 35 a 44. En este pasaje se nos presentan y se nos describen 4 grandes imperios, los cuales describen la decadencia que ha tenido el género humano desde la antigüedad y hasta nuestra actualidad. En este pasaje se nos describen los 4 grandes imperios que han dominado el mundo occidental y que han tenido profundo impacto en toda la tierra. Estos 4 grandes imperios describen la conducta inmoral del ser humano y la decadencia que éste ha tenido. El primer gran imperio es Babilonia, representado con una cabeza de oro. El segundo gran imperio es de los medos y los persas, representado con los pechos y brazos de plata. El tercer gran imperio es el greco-macedonio, representado con el vientre y los muslos de bronce. El cuarto gran imperio es el imperio romano, el cual es representado con las piernas de hierro.
Este último gran imperio ha tenido profunda influencia e impacto en todo el mundo. Y muchas de sus ideologías permanecen aún en las diferentes naciones. Pero este cuarto gran imperio fue derrocado en el año 476 de nuestra era. Pero después fue restaurado en el año 554 por Justiniano. Después fue restaurado por segunda vez en el año 800 por Carlomagno. Después fue restaurado por tercera vez en el año 962 por Otón el Grande. Después fue restaurado por cuarta vez en el año de 1530 por Carlos V. Después la quinta restauración fue en el año de 1804 por Napoleón Bonaparte. La última y sexta restauración que ha tenido este último imperio fue en el año de 1929 cuando Benito Mussolini celebró en grande el Tratado de Letrán. Luego en el año de 1933 estableció una unión entre Italia y la Alemania nazi y Adolfo Hitler, lo cual desató la Segunda Guerra Mundial en el 1939. Ahora bien, cada imperio absorbía y guardaba muchas costumbres de los imperios anteriores. En la estatua que Nabucodonosor vio en el sueño que Dios le presentó miramos que los imperios cada vez iban bajando su calidad. Primero la cabeza de oro. Luego los brazos y pechos de plata. Luego los muslos y el vientre de bronce. Este representa al imperio greco-macedonio. De este tercer imperio pertenecen muchas ideas y mucha depravación moral que pertenecen a la filosofía griega, lo cual fue absorbido por el imperio romano. Por esta razón se le llama cultura greco-romana. Y que por medio de Constantino cuando aprobó el edicto de Milán que daba libertad a los cristianos. Cuando esto sucedió, Constantino adoptó el cristianismo y lo hizo religión oficial del imperio romano y lo asoció con muchos ídolos de la filosofía griega. Entonces, con respecto al último imperio, el cual permanece aún en nuestros días por medio de un sistema religioso, y que ha tenido 6 restauraciones hasta nuestros días, y que solo le falta una última restauración. Si investigamos más a fondo sobre las costumbres que se realizaban en dichos imperios, sobre todo en el último que es el Imperio Romano, nos daremos cuenta que muchas de las prácticas que realizaban en sus dominios aún persisten en las diferentes naciones. Una de estas costumbres o prácticas era la depravación moral, la cual se practicaba en los 2 últimos imperios y aún más en el último imperio. Nota importante, si investigamos la causa por el cual estos imperios fueron derrocados, la respuesta es sencilla: fueron destruidos por decadencia moral. El punto que estamos tratando de comprender es que en esta estatua Dios nos presenta la decadencia que ha tenido la civilización humana aún hasta nuestros días. Ahora bien, esta estatua tiene 2 piernas de hierro que representa al Imperio Romano. Pero también se nos dice que los pies de esta estatua tiene barro mezclado con hierro. Primero entendamos que el Imperio Romano está representado en las 2 piernas de hierro. Y no hay duda que es el Imperio Romano, ya que este imperio tuvo 2 capitales. En Oriente tuvo como capital Constantinopla y en Occidente tuvo como capital Roma. Pero la Escritura nos enseña y nos muestra que este último imperio, que ha tenido profundo impacto en todo el mundo, aún le falta una última restauración. Aquí resulta la siguiente pregunta. ¿Entonces el ser humano está condenado a vivir en un mundo que va en decadencia? La respuesta a esta pregunta es la siguiente. Al principio del estudio vimos que pareciera que el género humano, al pasar del tiempo, las épocas y los siglos, pareciera que se va perfeccionando cada vez más. Pero ya hemos corroborado con la palabra de Dios que esta idea o ilusión que nos damos es totalmente falsa. También ya confirmamos que el pasar del tiempo lo que ha hecho es empeorar la situación. Ya hemos visto cómo las generaciones muy antiguas y las que vinieron después de esas antiguas han sido destruidas por la misma causa. Por decadencia moral, por perversidad y por ir en contra de la naturaleza que Dios les dio. Ya hemos visto cómo Dios dictó su sentencia tanto para personas que no eran del pueblo de Israel, y también para los que sí eran del pueblo de Israel. El problema de esto es que el ser humano siempre quiere tener el control de todas las cosas y siempre quiere cumplir lo que tiene en el corazón. Ya hemos visto que en la actualidad el ser humano cuenta con lo necesario para autodestruirse, si fuera necesario hasta 3 veces. Tengamos claro que el mismo Maestro dijo en Marcos 7:7, aquí se nos explica que del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, y todo lo que tiene que ver con desobediencia a Dios.
Entendamos que el corazón del hombre quiere cumplir sus caprichos y sus pensamientos. Ya vimos que el maestro nos dice que del corazón sale todo lo malo que el hombre hace. Al principio de este estudio Dios nos presentó por medio de su palabra que toda aquella civilización antigua fue destruida. ¿Por qué la tierra se llenó de violencia delante de él? Por causa de los seres humanos, porque el pensamiento de ellos es hasta el día de hoy continuamente al mal. Aquí se nos termina de confirmar que del corazón sale todo lo malo que el hombre realiza. 4. Ahora bien, para continuar comprendiendo este estudio, está más que claro que el problema de todo esto está en el corazón de los hombres. Un claro ejemplo es lo que sucede hoy en día. Unos en contra de los otros. Esto se repite una y otra vez. Y cada vez que esto se repite la tierra se va llenando de violencia tal como pasó en la antigüedad. Ejemplo de esto es lo que pasó y sigue pasando en Yugoslavia. Esto fue cuando se produjo en Yugoslavia la ruptura entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa. Los serbios son ortodoxos y los croatas son católicos. Ahí en Yugoslavia había un tercer grupo que no eran ni católicos ni ortodoxos. Estos en aquel tiempo se llamaban los bogomiles. Y cuando llegó el Imperio Turco, el Imperio Otomano, estos bogomiles se convirtieron al Islam, y cuando realizaron esto, comenzaron a abusar del poder que se les había transferido. Estos problemas llevan aproximadamente unos 1000 años en Yugoslavia. Ahora bien, el maestro dijo en la profecía del Monte de los Olivos que esto iba a suceder antes de su regreso. Esto lo encontramos en Mateo 24. 3-7. Aquí podemos encontrar que estos problemas han de persistir antes del regreso del Mesías. También encontramos en Daniel 12. 4. En esta profecía se nos explica que en el tiempo del fin la ciencia se iba a aumentar. En otras palabras, el conocimiento iba a superar niveles jamás vistos, de los cuales el hombre se ha valido para seguir llevando a cabo el mismo propósito de su corazón. En pocas palabras, su autodestrucción, aunque esto a la vista de todos ellos no lo entienden. Sé que ahora resulta la misma pregunta entonces, ¿cuál es la solución a todos los problemas que afligen al ser humano día a día sobre esta tierra? Mis estimados hermanos y hermanas, la solución a todos los problemas que presenta el mundo hasta el día de hoy la encontramos en Daniel 2. 44-45. Aquí nos explica que en los días del último reino y de los 10 reyes que se han de levantar junto con el último líder llamado el Anticristo, el Dios del cielo establecerá su reino. También se nos presenta que así como fue desmenuzado el oro, la plata, el bronce y el hierro, la piedra que destruyó a la imagen se convirtió en un gran monte. Esta piedra que se nos presenta aquí sin ninguna duda es Jesucristo. Hechos 4. 12-2. Pedro 2. 6-8. Está más que claro que Jesucristo es esa piedra que destruirá toda la infraestructura que el ser humano se ha creado y establecerá un mundo totalmente nuevo. Él establecerá el reino de Dios sobre la tierra desde Jerusalén. Isaías 2. 1-3. Aquí se nos deja claro que será confirmado el monte de la casa del Eterno. Tengamos muy presente que la palabra monte es el reino. Daniel 2. 44-45. Y la casa del Eterno es la iglesia. 1 Timoteo 3. 15. Entonces está más que claro que Cristo no gobernará solo, ya que cuando Él retorne a la tierra por segunda vez no vendrá solo. Él vendrá muy acompañado de todos los redimidos con la sangre preciosa que Él mismo derramó en la cruz para redimir a sus escogidos. Zacarías 14. 5-6. Judas 1. 14. Apocalipsis 19. 14. Aquí está más que claro que Jesucristo cuando Él regrese vendrá con los ejércitos celestiales. Estos millares que vienen con Él es toda la plenitud del pueblo que Dios está tomando hasta el día de hoy de todas las naciones. Estos son todos los que tendrán parte en la primera resurrección cuando suene la séptima trompeta. 1 Corintios 15. 51-52. 1 Tesalonicenses 4. 16-17. Cuando Cristo regrese con todos los santos descenderá sobre el monte de los olivos y establecerá el reino de Dios desde Jerusalén. Isaías 2. 1-3. Este reino primeramente será por 1000 años. Apocalipsis 20. 6 y después continuará para siempre. Daniel 2. 44. Está más que claro que una vez que el Mesías regrese y establezca el reino de Dios desde Jerusalén, Él restaurará el orden de todas las cosas y la vida en ese tiempo será como el huerto de Edén, pero esta vez sobre toda la tierra. Isaías 11. 1-12.
Aquí se nos explica cómo Dios mediante Cristo reunirá a todos los pueblos en uno solo para adorar al único Dios vivo, el cual hizo todas las cosas y al cual le debemos nuestra existencia. La solución a tantos problemas que afligen a la población mundial es el Evangelio, la buena noticia de salvación, ya que Dios nos ha brindado esta esperanza de redención para todo el que cree en Cristo Jesús. Y justamente Cristo en su primera venida vino a dar inicio a ese mundo nuevo que cada vez está más cerca. Pero primero Cristo vino a cambiar el corazón del hombre. Recordemos que el problema se encuentra en el corazón de los hombres. Y por esta razón Cristo vino a redimirnos de todas nuestras perversidades y darnos una oportunidad de llevar una vida nueva desde que aceptamos su sacrificio. Su sangre preciosa para redimirnos de todos nuestros pecados. Cristo vino a plantar su naturaleza en cada una de sus criaturas, para que aprendan a hacer lo que es correcto delante de Dios y de esta manera estén listas sus criaturas, para que al final reciban como premio la vida eterna en el reino de Dios. Pero también el Evangelio nos anuncia de antemano el mundo nuevo que se aproxima en el horizonte, el cual Cristo traerá y establecerá. Pero primero quitará todo lo corruptible que hoy se ha formado en el mundo y desde Jerusalén estará la sede del reino de Dios en la tierra. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del eterno. Isaías 2. 1-3. Esto es lo que debemos abrigar aún más en nuestro corazón. La esperanza de vida que Dios nos promete en Cristo Jesús. Ya que el mismo Maestro declaró una y otra vez que Él nos dará la oportunidad de gobernar con Él esos 1000 años y después para siempre. Él nos promete que si somos fieles nos dará autoridad sobre las naciones. Apocalipsis 2. 26-27. Y nos dará la oportunidad de vivir para siempre. Apocalipsis 20. 6. Daniel 7. 27. Es tiempo que despertemos, para darnos cuenta de que aún estamos a tiempo para rendir nuestra vida a Dios y arrepentirnos de todas nuestras faltas que hemos hecho ofendiendo a Dios con nuestras acciones y con nuestros pensamientos nacidos de nuestro malvado corazón. Y dejemos que Él transforme nuestra vida y nos limpie de toda maldad nuestro corazón. Ya que en Mateo 5. 8 aquí se nos confirma que los de limpio corazón son los que verán a Dios. Y dejemos que nuestros pecados sean perdonados con la bendita sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este tema es más extenso, hemos tocado únicamente la superficie, pero con esta porción deseamos despertar en cada uno de ustedes el interés de conocer aún más esta esperanza de vida que Dios nos promete en el futuro. Porque si venimos a Él y entregamos nuestra vida a Él, Él nos promete que todo lo que hayamos hecho justo en esta vida aceptando el sacrificio de Cristo, y poniendo por principio sus palabras, sus mandamientos, sus enseñanzas, Él nos promete que nuestras obras, aunque muramos, seguirán con nosotros y Él nos resucitará en el día postrero. Apocalipsis 14. 13. Mateo 19. 29. Efesios 4. 22-24. Aquí se nos deja claro esta promesa y también nos dice que en esta vida, mientras estamos en el cuerpo, que nos despojemos del viejo hombre que está viciado con toda la malicia que en este mundo persiste. También se nos dice que debemos renovarnos en un nuevo hombre en la santidad y en la verdad, tal como se nos dice en Juan 17. 3. Aquí se nos explica claramente que la vida eterna es conocer a Dios y a Jesucristo, el cual Dios ha enviado. Ahora ya sabemos que Dios nos ha dado esta oportunidad de vida y nos da la esperanza de que un día todo lo malo y contrario que existe en el mundo un día cambiará cuando Dios envía a Cristo. Hechos 3. 19. Para concluir este tema, Dios nos dice que nos arrepintamos y que nos convirtamos de nuestros malos caminos para que vengan de parte de Dios tiempos de refrigerio. Como ya vimos, por esta razón Cristo vino antes y derramó su sangre para redimirnos de toda nuestra maldad y para cambiar nuestro malvado corazón. Ahora bien, este tiempo de refrigerio será el mundo nuevo que Dios establecerá mediante Cristo sobre esta tierra desde Jerusalén y que será como el huerto de Edén. Pero esta vez será sobre toda la tierra. Apocalipsis 22. 21. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Por Alonso Canda. Revisado 16 de enero de 19. Terminado 17 de enero de 19.